la infección por COVID se genera principalmente con un componente respiratorio, con cuadro de neumonía, con tos, con disnea, ¿no es cierto? Entonces, el Centro Chino para el Control de Prevención de Enfermedades informó que al inicio ellos tenían 44.500 infecciones confirmadas, y así fue que nos fuimos dando cuenta cuando la enfermedad comenzó a diseminarse. Aunque pasamos mucho miedo y estamos siempre asustados de que esta enfermedad nos llegue, es que solamente un 80% es decir, los infectados son pocos, aproximadamente el 80% y experimentan una enfermedad leve con o sin neumonía. El 14% desarrolla una enfermedad grave con disnea, hipoxia, y más del 50% de este 14% puede llegar a tener una afectación grave. Y los que se complican pueden tener ya como un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda acompañado de un shock sistémico y una insuficiencia multiorgánica. No debemos olvidar nunca que en realidad esta no es una enfermedad de pulmón, sino que esta es una enfermedad multiorgánica, como vamos a ir viendo a continuación. Ya decía yo que venimos trabajando en ello casi 5 meses, aprendiendo cada día, cada semana, de aquellos que nos antecedieron en la pandemia. Quiero aclarar que como pediatra neumóloga no he tenido ninguna experiencia personal en la atención de la enfermedad. Uno, porque me encuentro trabajando a distancia en mi hospital, pero sí, mi hospital tiene un servicio para COVID. Tenemos niños que han tenido la enfermedad, y de los niños que hemos ido haciendo seguimiento, ninguno ha tenido prácticamente un cuadro respiratorio severo. La mayoría ha entrado por cuadros de resfríos, con tos o diarrea, pero en realidad no hemos tenido ningún niño complicado hasta este momento. En realidad he puesto algunas cosas que todos debemos saber, que son generalidades, pero que no les hemos ido prestando atención debido a que siempre generalizamos los términos. Es importante saber que el SARS-CoV-2 no es sinónimo de COVID-19, porque el SARS en principio es el virus y el COVID ya es la enfermedad producida por este virus. Pareciera una redundancia, pero escucho diariamente que estos términos se confunden. Todos ustedes saben que el COVID o el COV-2 nace de una familia de la que ya se han presentado 7, él es el último, y los primeros han sido cuadros que no han sido significativos, provocan resfríos comunes, pero ya los últimos 3 fueron adquiriendo severidad en su presentación, y el más severo por su diseminación rápida ha sido el SARS-CoV-2. En realidad, ellos vienen de 4 grupos que se llaman alfa, beta, gamma y delta. Específicamente, sí, en los humanos tenemos 7, como ya les dije, ya ustedes prácticamente todos los conocen, y ahora estaremos estudiando al SARS-CoV-2 específicamente. Lo principal que tenemos que hacer cuando estudiamos a este virus es ver cuál es la cadena epidemiológica. Tenemos que saber cuál es la fuente de infección, su mecanismo de transmisión y cuáles son los seres susceptibles. Por eso tenemos que ubicarnos en tiempo, lugar, persona, la puerta de entrada y salida del virus. Este esquema es bastante bonito porque lo tengo prácticamente casi todo completo. Ya dijimos que el género es un coronavirus, es un CoV beta, ¿no es cierto? Su origen fue en Wuhan, China. El reservorio
es el murciélago, pero lo que se ha visto que normalmente, fíjense, en el SARS del 2002 y en el MERS del 2013, ellos tenían un hospedero intermedio. Aparentemente ha habido un salto de esta cadena porque del murciélago pasó directamente al ser humano y es por eso que aparentemente la severidad ha sido mayor. El periodo de incubación es aproximadamente de 2 a 14 días, ¿no es cierto? La transmisión es asintomática. La transmisión nosocomial también puede ser, y en los países, y hay ya 109 países afectados. Repitiendo nuevamente, como ya decía, esta es una familia de 7 virus y el que viene presentando el cuadro más grave precisamente es el SARS-CoV-2. La transmisión, tenemos una transmisión directa y una transmisión indirecta. A veces cuando nosotros tomamos los cuidados, pensamos que solamente poniéndonos un barbijo vamos a estar protegidos. No tomamos en cuenta y nos olvidamos de la transmisión indirecta. Vean ustedes cómo es de simple. Cuando estamos conversando con una persona, ya podemos estar contagiándonos porque en este momento no sabemos exactamente quién es el portador sano o el enfermo asintomático al mismo tiempo. Entonces no hay una seguridad de conversar con alguien sin saber si ya tiene la enfermedad. Este cuadro también es importante para que ustedes sepan la dimensión de la propagación de las gotitas según la tos. Fíjense que aquí cuando tosemos, estas gotitas pueden llegar hasta unos 2 metros, perdón, ¿no? Cuando estornudamos, fíjense, es muy importante porque puede llegar hasta 6 metros. Entonces, si nosotros estamos cerca de una persona que ha estornudado y tiene la enfermedad y está a 6 metros de nosotros, podemos contagiarnos de la enfermedad, ¿no es cierto? Y cuando nosotros estamos conversando normalmente, estas gotitas pueden llegar hasta 1,5 metros de diámetro. Entonces, hay que ver también que es importante que las partículas del virus pueden quedarse hasta 3 horas en suspensión en el aire donde estamos presentes, es decir, cuando estamos conversando en un ambiente cerrado y hay una persona enferma, ha ido dejando estas partículas y pueden quedarse hasta 3 horas y por eso es que la transmisión es tan rápida. Vean ustedes, entonces, si tosemos, las gotitas pueden llegar hasta más de 2 metros de distancia. Pero al mismo tiempo, este virus, como les decía, no hay que perder el cuidado cuando tenemos una transmisión indirecta. Y eso es muy fácil. Entonces dijimos, el aerosol puede quedar hasta 3 horas en el medio ambiente. Pero en el cobre, cuando nosotros tocamos el cobre, los aros, todo eso puede durar hasta 4 horas. En el plástico, en el aluminio, en el acero, en el PVC y en las cerámicas puede quedar hasta 2, 3 días presente. Y nosotros creemos que lavándonos las manos, pero si al día siguiente nos olvidamos y vamos tocando estas superficies, puede quedar hasta 3 días. Y lo más llamativo es que el acero es el metal que tiene más fijación por el virus y dura hasta 3 semanas en este acero. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta y para saber cómo protegernos. Pues aquí ustedes vean el papel, bueno, dura pocos minutos, digamos, pero a eso también tenemos la diferencia entre las otras superficies que nosotros podemos agarrar. No va a depender tanto de la gente que ya hemos eliminado, ¿no es cierto? La temperatura del ambiente y de la superficie en la que nos estemos desenvolviendo. La virología.
qué virus más bonito, ¿no? Lo vemos bastante simpático, ¿no es cierto? Este virus tiene su proteína E, la proteína S, la proteína M, su membrana lipídica. Entonces, en su envoltura se encuentra la proteína M de la membrana, la proteína E para el ensamblaje viral. Y la proteína S, que es la más importante, que es la que le da el nombre, son precisamente las espículas que le vemos, que son las que le dan la apariencia de una corona, son precisamente las que protruyen de la superficie viral, dando la forma de la corona, y son las que van a ir a ensamblarse con el receptor. Aquí lo podemos observar mejor, este es el virus. Entonces, tenemos acá, como decía, la proteína S, tenemos aquí su RNA, que lamentablemente es algo que hasta ahora no se ha podido descifrar, y es por eso, aunque existen muchos estudios, hasta ahora nos impide llegar a un tratamiento eficaz. Miren esta gráfica de bonita, lo tenemos el virus, y aquí tiene su receptor, que es nada menos que el ECA2, ¿no es cierto? El convertidor de angiotensina. Entonces, él va y se ensambla directamente en estos receptores. ¿Y por qué afecta principalmente al pulmón? Porque en el pulmón existe la mayor cantidad de estos receptores, y es así que el virus va a entrar por la vía respiratoria y comenzará a multiplicarse. Miren qué bonito esta gráfica, es una gráfica tridimensional. Entonces, ahí vamos, tenemos la mucosa, el virus está entrando, se ensambla al ECA2 o al AC2 receptor para su ingreso, como tenemos el AC2 aquí recibiendo lo que es el conversor de la enzima, bueno, y va ingresando a la célula epitelial de la vía respiratoria. Lo que les puedo decir es que la proteína S en la superficie del SARS-CoV-2 sirve como la clave para que el virus ingrese a la célula huésped. Esta va a facilitar la unión viral a la célula y fusiona la membrana viral celular. Permite de esta manera que el virus le entregue su genoma a la célula y esta le permita ingresar y comienza la replicación viral. Comienzan la activación de las proteínas, ¿no? Y ahí va formándose y hay una salida y multiplicación rápida de este virus. Entonces, el ciclo de multiplicación celular, como ya les explicaba, miren ustedes cómo aquí el virus lo recibe el receptor, sigue toda su cadena, se va formando, participa el aparato de Golgi y después ya comienza la multiplicación rápida de este virus. El genoma, como les decía, todavía no es bien conocido y por eso es que todavía no tenemos el tratamiento eficaz para esta enfermedad. La fisiopatogenia, ¿no? Casi todos los pacientes con esta enfermedad, por la acción antiinflamatoria que produce un compromiso pulmonar. En realidad, lo que todos tenemos que recordarnos es que prácticamente siempre hablamos de la diferencia que existe entre una neumonía bacteriana y una neumonía viral. En este caso, el problema es que hay como una reacción antígeno-anticuerpo que genera la acción inflamatoria con la cascada inflamatoria y de ahí es que comienza la severidad del cuadro, pero que puede ser desde un cuadro mínimo hasta el cuadro avanzado dependiendo de las comorbilidades que tengan los pacientes. Y obviamente también sabemos, y antes se decía que los niños no eran afectados con esta enfermedad. Actualmente ya sabemos que la gravedad va avanzando con la edad del paciente. Entonces tenemos los pediatras que estar obligados a tener mucho cuidado con estos pacientes que ya comienzan a presentar síntomas respiratorios, pero que no son los habituales, digamos,
como se ven normalmente comparados a un resfrío, aunque en los niños esta enfermedad viene bastante enmascarada. Bueno, los niveles más altos de marcadores inflamatorios en la sangre son la proteína C reactiva, que podemos medirla, la ferritina. Aquí en los laboratorios no miden el dímero D, pero en la actualidad esto es lo que le da la gravedad al paciente y es lo que nos predice prácticamente la muerte. Entonces, los perfiles sistémicos de las citoquinas observadas en los pacientes graves muestran la similitud con los observados en los síndromes de liberación de citoquinas, como el síndrome de activación de macrófagos. Entonces, ustedes pueden ver que esto no es una simple neumonía y por eso es que ese pequeño porcentaje de pacientes que tienen la enfermedad grave tienen el riesgo de fallecer. Esto es un gráfico igual, parecido al otro para que podamos entenderlo. Es prácticamente lo mismo. El coronavirus, la activación del macrófago, las células dendríticas y la participación, dice, importante del monocito. ¿Para qué sirve toda esta gráfica? Para que nosotros podamos entender por qué se recomiendan tantos medicamentos. Entonces, se está en este momento estudiando en qué parte de la cadena de todo el proceso inflamatorio puede ir a inhibir cada medicamento. Y de esta manera es que se están haciendo todos los ensayos, pero ¿cuál es el problema? Que podemos anular en esta cadena, pero sin embargo eso puede hacer que se active la otra parte y sea lo que nos produzca otro tipo de enfermedad o nos produzca las complicaciones. Entonces, los factores que desencadenan las enfermedades graves en las personas infectadas todavía no se comprenden completamente. El desarrollo de las complicaciones no parecen estar relacionadas simplemente con la carga viral y obviamente pareciera que hay una respuesta defectuosa del interferón. Se cree que es una respuesta inflamatoria excesiva al virus, ¿ya? Como decimos, cuando tenemos un shock anafiláctico, aparentemente eso es lo que sucede también en este caso. Y obviamente, como les decía, tenemos que entender que no es una enfermedad solamente del pulmón. Afecta al corazón, afecta al vaso, afecta a ganglios linfáticos, afecta al hígado, porque las transaminasas comienzan a subir rápidamente, riñón, y actualmente se sabe que también afecta a glándulas como los testículos, y se dice que los pacientes del sexo masculino que adquieren esta enfermedad podrían tener problemas con este cuadro de esterilidad. Dado que la morbilidad y la mortalidad observadas en el COVID se asocia a una inflamación excesiva, es necesario comprender los fundamentos inmunológicos de los que ya hemos ido viendo. Todo esto para decidir y poder identificar el tratamiento que es en la lucha que venimos en este momento, que exactamente no tenemos un medicamento que sea el apropiado para manejarlo como consenso. Son decenas los agentes inmunológicos que entran rápidamente a los ensayos clínicos y ya están siendo utilizados rutinariamente de una manera no autorizada. Bueno, todavía tenemos muchas dudas porque ya ustedes han visto que este mecanismo de tipo inflamatorio inmunitario tiene una cadena muy grande y cada medicamento va a atacar a cierto nivel, pero no sabemos con qué respuesta a otros niveles. Una secuencia de nuevo para que ustedes puedan ir viendo a qué nivel tendremos que ir atacando con cada remedio para bloquear la replicación del virus y al mismo tiempo disminuir el proceso inflamatorio. Entonces, una vez que ya hemos visto esto, ¿cuál es la clínica del COVID? Entonces, todavía se desconoce el periodo exacto de incubación, se presume que son 2 o 3 días, ¿ya? Y el tiempo
entre que ocurren la sintomatología aproximadamente son de 2 a 14 días después de que nos hemos expuesto al virus. Pero en realidad en la mayoría de los pacientes la sintomatología va a comenzar a aparecer 5 días después de la contaminación con el paciente. Como les decía, en la primera fase se dijo que era una neumonía. Entonces, todos estábamos esperando y todavía seguimos pensando que lo primero que nos va a llegar es un paciente que nos viene gritando con una tos, con fiebre, yo tengo coronavirus. Lamentablemente no es así, pero obviamente en estos pacientes que pueden tener fiebre, que pueden tener tos, también pueden tener un compromiso de tipo pulmonar y que podemos detectarlo en la radiografía. Aquí tenemos un detalle exacto de toda la sintomatología de lo que hablaba anteriormente. Entonces, decía que los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus, ¿no es cierto? Y pueden comenzar con tos. Algunos relatan la dificultad para respirar, pero si nosotros le medimos la saturación, están con una saturación normal. Entonces, pero al mismo tiempo pueden tener fiebre, pueden tener escalofríos, pueden tener temblores, tremores, puede haber dolor muscular, cefalea, dolor de garganta, pérdida de olfato, de gusto, diarrea y vómito. Pueden tener uno o más síntomas asociados, no necesitan tener toda esta escala de sintomatología, por eso es que nosotros estamos obligados a hacer una buena historia clínica y ahora que estamos en esta época tenemos que pensar si estos síntomas podrían corresponder a un coronavirus. Estos síntomas son equiparables tanto en adultos como en niños, aunque los niños, como les decía, presentan estos síntomas pero con menor intensidad. Nuevamente lo repito, fíjense, la línea del tiempo de la infección del coronavirus, desde que aparece hasta que comienzan a aparecer los síntomas. Entonces, han pasado, mire, decíamos que prácticamente pueden tener fiebre o tos o diarrea a partir del 5º día. De ahí es que ya el paciente comienza a empeorar cuando va aumentando el cuadro respiratorio, que necesitará una hospitalización si tiene dificultad respiratoria y progresivamente el síndrome de distrés respiratorio y obviamente después con prácticamente el shock y toda la cascada que lleva prácticamente a un cuadro fatal o casi fatal. Este esquema lo deben haber visto muchas veces. Él es muy importante porque a veces vemos las cosas pero no sabemos el significado real. Entonces es un esquema tan bonito, fíjense, el azul corresponde a los primeros días. Esta es la carga viral del paciente. Entonces comienza con una carga viral grande cuando ingresa, pero al mismo tiempo es inversamente proporcional a la respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque cuando prácticamente ya pasaron los días y ya creyéramos que está disminuyendo, se inicia el aumento de la respuesta inflamatoria. Se divide en 4 niveles para que lo recordemos. Tenemos el nivel 1, donde prácticamente el paciente solamente tiene fiebre, tos, diarrea, cefalea, hasta pudiera tener alteraciones de gusto y olfato. Si en esta primera fase nosotros le hacemos laboratorio, vamos a encontrar hasta que existe o una linfocitosis o una leucocitosis o ya podría iniciarse la linfopenia. Hay un aumento del PCE, de la PCR, del tiempo de protrombina y obviamente esto habrá que irlo viendo dependiendo de la fase en que estamos. Tenemos un estadio 2A y un estadio 2B. Hasta el estadio 2A todavía nuestro paciente puede tener un cuadro de leve a moderado. Entonces, una vez que ya van aumentando los días que entra ya el estadio 2B, ahí ya tenemos disnea, ya tenemos hipoxia, ya
aquí si hacemos una radiografía podemos tener infiltrados pulmonares bilaterales, ya tenemos una alteración hepática con elevación de las transaminasas. La PCR puede estar, la procalcitonina puede estar normal o baja, pero sí la linfopenia va siendo creciente. He tenido la oportunidad de ver 2 pacientes en mi hospital que la característica, si nosotros la vemos, es prácticamente la de la influenza. Viene con leucopenia y viene con linfocitopenia y con las características parecidas a la misma, una tos leve, pero con un cierto malestar general. Y finalmente, cuando hacemos las pruebas, nos da positivo para el COVID. Entonces, cuando ya ingresamos a la fase 3, que es la fase hiperrespuesta, entonces aquí fíjense, nosotros ya tenemos aumento de todos estos otros laboratorios, LDH aumentada, PCR aumentada, interleuquina 6 aumentada, que en realidad nosotros, no sé si tenemos en los laboratorios, estos laboratorios en nuestros hospitales. Tenemos algunos, pero no tenemos los otros que en realidad serían los que nos marquen el momento en que debemos utilizar ciertas drogas. ¿No es cierto? Entonces, hay una elevación de todos los marcadores inflamatorios y una disfunción ya endotelial con una alteración de la coagulación. Como les decía, la LDH, la ferritina y los dímeros y son los que nos van a marcar, digamos, las acciones más avanzadas para salvar a nuestro paciente. Y este otro cuadro aproximadamente es el mismo, pero solamente es para mostrarles que en esta fase, el estadio 1 y el estadio 2, A y B, es prácticamente el cuadro que presentan nuestros pacientes pediátricos, porque prácticamente los niños llegan hasta esta fase, pero se ha visto ya en Europa, Estados Unidos, que, como les decía, según el aumento de la edad, ya han tenido ya cuadros que han llegado hasta la fase severa de los pacientes críticos de adultos. Bueno, en los Estados Unidos, en algunos centros, es el mismo cuadro, pero en realidad ellos lo dividen en 5. Entonces, la fase sintomática, como les decía, la fase leve, moderada, y la 4 y 5 ya serían los cuadros graves, prácticamente del COVID casi fatal y el que prácticamente ya llega a un cuadro de shock. Esta es una tabla que maneja, por ejemplo, la escuela brasilera. Me la puse también porque es un esquema bastante bonito y es lo mismo que hemos estado diciendo con lo otro. Pero aquí lo puse, ¿por qué? Porque ellos dicen, los asintomáticos son prácticamente el 30% de los que hemos recibido. Los leves a moderados hemos recibido un 55%. Y los graves solamente son el 10%. De estos graves, el paciente crítico solamente representa el 5%. Lo que les he venido diciendo constantemente cuando veo a las personas con mucha angustia, que si bien de 100 solamente tenemos 5 pacientes que llegan al estado crítico, la pena es cuando eso es para un familiar o cuando somos nosotros los que estamos dentro de ese 5%. Aquí, fíjense, son los mismos, digamos, síntomas, solo con porcentaje. La fiebre puede aparecer en algunos estudios, 88 a 99%, pero en otros se reduce a un 60, 50%, o sea, no es clásica la fiebre de la enfermedad. Entonces la tos puede estar en aproximadamente 50 a 60%, la disnea hasta el 30%, los dolores musculares hasta el 30%, la fatiga, la sensación de angustia de 30 a 70% y los cuadros de falta de
de olfato y de gusto pueden llegar prácticamente al 19%. Entonces, estos serían prácticamente los síntomas más clásicos que se presentan en esta enfermedad. La neumonía, como sabemos, es prácticamente el gol estándar de la enfermedad. Es la manifestación más común y que obviamente evoluciona para un cuadro grave. En este grupo de pacientes, la dificultad para respirar se desarrolló después de los 5 días de la enfermedad. El síndrome de dificultad respiratoria aguda se desarrolló solamente aproximadamente en un 4% de los pacientes. Bueno, y así ustedes ven que por la gran afinidad que tiene de los receptores ECA2 el pulmón, es que el virus directamente ataca de preferencia a este órgano. Aquí nosotros ya ustedes han escuchado sobre las manifestaciones, digamos que tampoco no son tan específicas, porque cuando yo tengo un cuadro viral, cuando yo tengo una influenza, digamos, también puedo tener los mismos, las mismas imágenes radiológicas. Filtrado de vidrio esmerilado, sin embargo, en este otro paciente solo teníamos un nódulo, ¿no? Generalmente estos nódulos son periféricos cuando se presentan en la enfermedad. Y se dice también que el estudio más sensible es la tomografía. Entonces, igual en estas podemos ver la imagen de vidrio esmerilado, ¿no es cierto? Pero generalmente, fíjense, tenemos un daño más que todo periférico, ¿ya? Y obviamente podemos tener imágenes de empedrado, que es una secuencia más que todo. También podemos tener condensaciones subpleurales, pero ahora se le está dando mucha énfasis a la ecografía. Cuando tenemos una persona que trabaja muy bien con la ecografía, ¿por qué? Nos disminuye el costo, tiene buena sensibilidad y puede ser hecha en la cama del paciente. Hay muchos centros que no tienen ecógrafo, no tienen tomógrafo, pero si tienen un ecógrafo, esto da bastante sensibilidad. Como les muestro, como les decía, aquí vemos diferentes imágenes dependiendo de la gravedad de cada paciente. Y reiterando nuevamente, quiero que se queden con la idea de que esta es una enfermedad multiorgánica. Entonces, si bien tenemos un componente pulmonar como de tipo inflamatorio de neumonía, pero fíjense, cuando toma la parte circulatoria, ya hacemos un tromboembolismo pulmonar, que es lo que nos complica las cosas. Tenemos una afección también a nivel cerebral, de ahí entonces por eso es que se dice que exista la pérdida de olfato y del gusto. Tenemos una alteración a nivel de riñón, hay una insuficiencia renal. Tenemos una elevación de las transaminasas porque hay una alteración del hígado. Entonces, fíjense que el virus prácticamente ataca a todo nuestro organismo. Bueno, vamos viendo de a paso la secuencia. Entonces, cuando nosotros pedimos laboratorio, ¿qué es lo que tenemos que pedir? Prácticamente tenemos que pedir lo habitual de cualquier proceso infeccioso, pero tenemos que interpretar aproximadamente los resultados. Como les decía, es algo medio inespecífico, porque el recuento de glóbulos blancos puede variar. A veces, al inicio, puede haber una leucocitosis que posteriormente va haciéndose una leucopenia, ¿no? Entonces, se han informado leucopenia, leucocitosis, linfopenia, y en estos casos sí, la linfopenia es lo que más predomina en el 80% de los pacientes. También podemos observar una trombocitopenia leve, pero sin embargo, si vemos una trombocitopenia, tenemos que tener más cuidado porque esto es señal de un mal pronóstico. Los marcadores inflamatorios, prácticamente nosotros en nuestro medio no hacemos ni procalcitonina sérica. Entonces, esta también puede ser normal en el momento de ingreso, sin embargo, aumenta en los pacientes que
van a evolucionar para un mal estado general. Tampoco hacemos, digamos, el dímero de, bueno, algunos laboratorios específicamente sí, pero de esto, digamos, en los hospitales públicos no se maneja, ¿no es cierto? Y es dependiendo de estos laboratorios que nosotros vamos a ir manejando. La PCR puede iniciar con un cuadro normal, aunque el paciente tenga una insuficiencia respiratoria grave, pero esta puede ir aumentando y eso es lo que nos dice que tenemos una coinfección probablemente, o si no, que prácticamente estamos entrando ya en la fase del proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, la recolección de las muestras respiratorias del tracto respiratorio superior y en particular del inferior debe realizarse bajo estrictas precauciones. Ya no podemos hacer y tomar estas muestras como lo hacíamos antes. Tenemos que prácticamente estar vestidos con un EPP completo para la toma de estas muestras. Entonces, y las muestras estas deben, para el laboratorio, deben tomarse así cuando aparezcan los síntomas, porque ahí nosotros podemos, como ya vimos, en los cuadros, cuando teníamos una carga viral importante. Entonces, aquí tenemos los exámenes diagnósticos. Todos ya sabemos sobre los exámenes que se toman y obviamente aquí nosotros podemos ver en los días en que estos se hacen más importantes, ¿no es cierto? Prácticamente cuando pedimos IgM, IgG, estos recién comienzan a aparecer después del quinto o sexto día. Entonces, a eso se debe que también tengamos falsos negativos, porque va a depender del momento en que nosotros pidamos nuestras pruebas. Y obviamente esto también es otro gráfico que, si pueden verlo, nos sirve para saber cuándo. Si nosotros tenemos un paciente que tiene alta sospecha de enfermedad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si el cuadro es leve, no lo hospitalizamos, podemos mantenerlo en casa, pero ¿qué es lo que debemos hacer? Si lo mandamos para casa, no es para que esté en contacto con el resto de las personas, aunque todavía no haya recibido el resultado de su estudio. La norma dice, si usted tiene un paciente respiratorio, aunque no sea todavía con el diagnóstico, debe aislarse y ser tratado por una sola persona. ¿Uno para qué? Para evitar el contagio si fuera el virus, y el otro. Si no es el virus, pero es cualquier otro tipo de bacteria o otro virus, evitamos el contagio con los demás y nos evitamos el problema de creer que el resto de las personas que se van a contagiar van a tener que hacerse también todas las pruebas. Entonces, cuando test, el primer test, nos da negativo, pero nosotros sabemos que la sintomatología del paciente sigue siendo dudosa, entonces lo que tenemos que hacer es repetir el test. Además que todos debemos saber, y hemos visto que han habido varios casos donde se cambió el aislamiento porque dio un test negativo, pero la persona tenía bastante sospecha y se la puso a una habitación normal. Todos debemos hacer conciencia de que el test da alrededor de un 30% de negatividad. En este caso, hay que repetir el test y hay que volverlo a repetir ante la sospecha y hay que darlo aunque nos dé hasta 3 pruebas negativas. Si nuestro paciente tiene todas las sospechas, hay que manejarlo como coronavirus. Bueno, la discusión mayor es lo que se viene dando con el tratamiento. ¿Con qué vamos a tratar COVID-19? Bueno, ustedes ya habrán escuchado muchas diferentes. Existen muchas escuelas, la escuela americana, la escuela europea, la escuela brasilera y nosotros los latinos. Entonces, nosotros los latinos lo que tenemos que hacer prácticamente es copiar todo lo que ya hicieron los chinos, todo lo que han hecho los italianos, los españoles, y bueno,
creo que Bolivia todavía está un poquito atrasado en adoptar un protocolo de manejo en los pacientes, a pesar de que hay una guía nacional, pero esa guía nacional dice, dependerá de los síntomas, dependerá de lo que usted tenga en su medio. Claro que sí, es cierto. Pero para conocimientos generales, es importante que todos sepamos que esta es la lista de medicamentos que están a disposición, que están aprobados por la FDA, pero recordar, una aprobación de la FDA no significa que este medicamento puede utilizarse como si ya haya sido aprobado para el tratamiento. Entonces, lo que quiere decir es simplemente que ante tanta incertidumbre, se han aprobado estos medicamentos y todos deben ser usados bajo el manejo de un protocolo de ensayo clínico. Tenemos la hidroxicloroquina, la cloroquina, la acitromicina o oseltamivir, que generalmente se usa cuando nuestro paciente pudiera tener una sintomatología como si fuese un cuadro gripal. Entonces aquí podemos asociar el oseltamivir a la hidroxicloroquina o a la acitromicina. Tenemos también el remdesivir, el lopinavir, ritonavir, ribavirin, interferón, tocilizumab. Los antibióticos, como ya vamos a ir viendo más adelante, los corticoides, las inmunoglobulinas, el plasma fresco, que es el boom de este momento. Tenemos todo ese arsenal de medicamentos para poderlos destinar al tratamiento. Las opciones terapéuticas, o le damos antivirales, que pueden ser en la fase precoz, está el lopinavir, ritonavir, la hidroxicloroquina, remdesivir, favipiravir, antiinflamatorios, sería en la fase ya en el estadio 2B y en el tercer estadio, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a comenzar a jugar con el resto de los medicamentos para el tratamiento de nuestro paciente. Fíjense aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer ante la primera fase? Un cuadro leve de COVID. Entonces, los pacientes sintomáticos leves deben recibir un tratamiento sintomático. ¿Qué significa eso? Si tiene fiebre, le doy su tratamiento para la fiebre. En discusión, los antiinflamatorios y el paracetamol. Pero yo puedo darle cualquiera de los dos. No existe, digamos, una contraindicación concreta en estos casos de la primera fase del uso del ibuprofeno, por ejemplo. Pero de preferencia usemos el paracetamol. Entonces, y este paciente puede quedar a su casa y ir a su control a la emergencia, al hospital, o hacer ahora como se está haciendo una visita por telemedicina. ¿Qué es lo que se debe hacer con este paciente? Lo que le decía anteriormente, debe aislarse para contener la transmisión del virus. Entonces, aunque él esté sano, hay que concientizarlo que tiene que quedarse en su casa y debe designársele un centro de salud para su cuidado, ¿no es cierto? Entonces, por esto, aquí dice, entonces nosotros recomendamos que a estos pacientes leves solo se le den antipiréticos o para la fiebre o para el dolor y una adecuada nutrición y una apropiada rehidratación. Este paciente no necesita más, aunque la gente nos quiera obligar, porque el comentario es ese. Me hicieron el diagnóstico de COVID y no me dieron ningún tratamiento. Un cuadro leve no necesita ningún tratamiento, solo necesita tratamiento sintomático. Si nos viene ya un cuadro moderado, un cuadro que ya tiene fiebre, que tiene un poquito de tos más fuerte, ¿qué es lo que vamos a hacer en este paciente? Obviamente que a este paciente le hacemos todo su laboratorio, ¿no es cierto?, para investigar si no existe otro tipo de coinfección. También se recomienda el
el aislamiento necesario, pero en este caso lo que nosotros tenemos que hacer es, si este paciente, digamos, no tiene cómo aislarse dentro de casa, es mejor atenderlo directamente dentro del hospital para evitar el riesgo del deterioro. Entonces, recomendamos a estos pacientes con la sospecha o confirmación de COVID moderado que no reciban antibióticos a no ser que exista la sospecha clínica de una infección bacteriana. Ahora, de rutina, todo el mundo comenzó con tos o comenzó con fiebre, están comenzando a tomar todos el antibiótico. No existe la acitromicina porque ya se la están tomando. Entonces, fíjense, la norma dice, no debe tomar si no existe una sospecha de infección bacteriana. ¿No es cierto? Esta es la guía americana y esto es lo que ellos están haciendo con sus pacientes. Fíjense acá, esto es de una foto ayer bastante bueno. Cuando nosotros tenemos sospecha de que existe una coinfección bacteriana, podemos utilizar amoxicilina, podemos utilizar amoxiclavulánico, dependiendo de lo que nosotros utilicemos en nuestro medio. Por ejemplo, los argentinos decían que ellos no tienen, no usan acitromicina porque su resistencia para ello es mayor al 25%. Entonces, si en los lugares donde esta resistencia sea menor, en los casos que sí sea necesario, debe utilizarse. Pero la recomendación es solo utilizar antibióticos y podemos comenzar con amoxi o amoxiclavulánico dependiendo de si creemos que hay una coinfección bacteriana. Entonces, y en los casos ya de cuadro severo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Todas las áreas donde los pacientes van a ser atendidos tienen que estar equipados con oxímetro de pulso. Aquí todavía hay centros donde no existe un oxímetro de pulso, ¿no es cierto? Y todos tienen que tener su sistema de oxígeno. Bueno, en la mayoría sabemos que lo manejamos con tubo de oxígeno, ¿no? Pero esta sería la norma para tenerla. Entonces, lo que más se debe usar si constatamos con una saturación baja es ponerle una canulita al paciente con O2. Entonces, aquí se recomienda la administración inmediata de oxigenoterapia suplementaria a cualquier paciente con síntomas y signos de emergencia y que tenga una saturación menor al 90%. Entonces, los adultos con signos, es decir, que tenga una dificultad respiratoria, que no tenga un murmullo vesicular presente o una dificultad respiratoria severa, cianosis, shock, obviamente van a necesitar inmediatamente, nuestro objetivo será tener una saturación mayor al 90%. Los niños con signos de emergencia también y dificultad respiratoria o que entren en shock, coma, deben recibir tratamiento urgente de oxigenoterapia hasta llegar al, como hacemos en todos los pacientes, en todos los cuadros respiratorios. Lo importante es que aquí ya, en este momento, nosotros debemos tener una monitorización continua de nuestro paciente para detectar el deterioro clínico, como la insuficiencia respiratoria, el shock, porque aquí es rápidamente progresivo. Entonces, los pacientes con COVID-19 deben ser tratados con precaución de los líquidos intravenosos, porque también la hiperhidratación puede empeorar la oxigenación y especialmente debemos tener un entorno ya de disponibilidad de ventilación mecánica cuando esta es limitada. Esto es aplicable tanto para niños como para adultos. ¿Y qué es lo que sucede cuando ya tenemos un cuadro de un distrés respiratorio? Obviamente aquí prácticamente es un paciente crítico, la mortalidad es frecuente, entonces ya debemos pasarlo prácticamente a una terapia intensiva y la norma debe ser la misma que cualquier cuadro de un síndrome de distrés respiratorio del adulto que
Lo nombramos como si fuese distrés respiratorio del adulto, pero ya sabemos que este mismo síndrome de distrés respiratorio pueden presentarlo los niños. Entonces, aquí en los casos leves pueden ser tratados, como dijimos, ya con oxígeno nasal y no invasivo, y obviamente que los otros pacientes van a necesitar presión positiva continua de las vías respiratorias, CPAPI, presión y los niveles respiratorios, dependiendo de las condiciones que necesitemos, bueno, y de lo que tengamos, podemos utilizar un BiPAP, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la recomendación aquí? Que el reconocimiento rápido de la insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda progresiva, cuando un paciente con dificultad respiratoria no responde a la terapia estándar con oxígeno y la preparación adecuada para proporcionar el oxígeno, debemos hacer una intubación rápida. Pero aquí deben actuar personas expertas, porque por la contaminación, entonces, deben generalmente estar presentes 2 personas y debe hacerlo el que tenga mayor expertise cuando nosotros tenemos que intubar a un paciente. Y obviamente de ahí se seguirá con todo el tratamiento compatible al tratamiento con un shock, porque aquí ya prácticamente hay que hacer el tratamiento de toda la tormenta de citoquinas. Bueno, específicamente hay algo que vamos a ir hablando porque existen muchas dudas en cuanto al uso. ¿Qué hacemos con los corticoides? ¿En qué momento utilizamos los corticoides? No debemos usarlos nunca en la fase inicial, porque obviamente aumentará el riesgo, dicen, de una mayor carga viral y una inmunodepresión. Entonces, estos solamente deben utilizarse en la tercera fase en un paciente crítico. Entonces, se recomienda el uso de la metilprednisolona de 1 a 2 miligramos diarios endovenosos durante 5 días. Entonces, prácticamente estos estudios que muestro aquí es lo que han visto, que dándole esta dosis, el paciente sí puede mejorar el proceso inflamatorio. Entonces, sería la única indicación para los corticoides. La droga estrella. Entonces, nosotros tenemos Remdesivir en nuestro medio, no tenemos y probablemente no lo tengan en algunos otros países vecinos. Entonces tenemos que adecuarnos a lo que realmente nosotros tenemos en nuestro medio. Esta parecía ser el gol estándar hasta hace unos días, pero desde hace unos días, cuando una semana que lo sacaron como lo mejor, han venido apareciendo los estudios, los ensayos clínicos, y también se ha visto que sí es cierto que es un fármaco que inhibe la replicación viral, pero obviamente también se ha visto en varios estudios comparativos que no tiene la sensibilidad del 100%. Entonces, obviamente, como ustedes ven aquí, casi el 70% en términos al requerimiento de oxígeno. Es decir, tuvieron una mejoría clínica, pero tampoco no fue una cura definitiva. Entonces, anteayer apareció otro estudio que no podía extrapolarse a las mismas condiciones de que hicieron el otro trabajo, y entonces lo que se ha dicho, que no disminuyó la eliminación de la carga viral en el tracto respiratorio. Entonces, lo que sí se sugiere que, digamos, dentro de todo lo que se está haciendo ahora, esta es una buena droga, tiene una efectividad en algunos estudios aproximadamente del 70%, pero en los estudios controlados no se ha podido confirmar este dato, y se ha visto más bien que no disminuye la carga viral. Disminuye los síntomas, pero no disminuye la carga viral. La hidroxicloroquina. Entonces, este estudio es un estudio que ha sido publicado recientemente, ahora el 6 de mayo. ¿Y qué es lo que dicen sobre la hidroxicloroquina? O sea, este es un nuevo estudio, no es,
digamos, que ha sido publicado recién. Entonces, este es un nuevo estudio que acaba de salir ante tanta discusión. Entonces, y se están llevando todavía a cabo más ensayos. Entonces, para evaluar la seguridad y la eficacia de la hidroxicloroquina como profiláctico, porque hay mucha gente que quiere utilizarlo como profiláctico. Entonces, ¿qué es la conclusión que se ha llegado? Entonces, informa que la hidroxicloroquina no condujo a tasas de conversión negativas más altas, sino que redujo los síntomas clínicos a través de las propiedades antiinflamatorias. También se ha informado que las dosis altas que estaban usando los brasileros, ¿no es cierto?, pueden estar asociadas a riesgos cardíacos, que fue lo que les sucedió a ellos y por eso abandonaron el estudio. Entonces, todavía hay una falta de evidencia con respecto a la seguridad y efectividad de estos agentes en el tratamiento de COVID. Ayer estaba asistiendo a una web de la ATS, la Sociedad Americana de Tórax, y ellos decían, ¿no? Los mexicanos, de nuestros pacientes, por ejemplo, de 50 que tuvimos, solamente 5 llegaron a terminar el tratamiento. Del electrocardiograma tuvimos que suspenderlo antes por los efectos colaterales que estaba dando el remedio. Entonces, cuando se hace un seguimiento y estudios como corresponden, nosotros vamos a ver que estas drogas no son tan buenas como parece. Hace 2 días aproximadamente me llama un colega que su suegra tenía un cuadro respiratorio compatible con COVID. Entonces, yo más o menos recomendé otro tratamiento, pero el médico que la vio le sugirió y le inició antes de que llegue el estudio la hidroxicloroquina. Hoy día pedí que le repitan un electro, ya había alteración en el electro y se ha tenido que suspender la cloroquina. Entonces, para usar la cloroquina hay que tener ciertos estudios a mano y un control riguroso. Entonces, fíjense aquí, seguimos continuando, ¿no? La hidroxicloroquina y la cloroquina sabemos que impiden la replicación in vitro, ¿no es cierto? Y hay ya aproximadamente 15 estudios, entonces hasta ahora los resultados de más de 100 pacientes, porque no llegan a ser estudios grandes, entonces algunos hacen de 20 pacientes, otros de 30 pacientes, pero este de más pacientes ha demostrado, digamos, que es superior al tratamiento del control para inhibir la exacerbación de una neumonía, ¿no? Entonces, una descripción preliminar de estos ensayos aleatorizados con, digamos, cuando se hace con placebo y con, ¿qué es lo que ha demostrado? Dice que sí, que demuestra que hay, digamos, una inhibición. Sin embargo, siempre hay que leer el total del estudio. Los puntos finales especificados en el protocolo publicado difieren de los informados anteriormente. Los resultados en los grupos de dosis bajas, por ejemplo, no se describieron y el ensayo fue interrumpido prematuramente. Entonces, y es así, hoy me aparece un estudio que habla muy bien de esta droga. Mañana me aparece otro estudio que la contradice. Entonces, fíjense acá, 6 pacientes abandonaron el brazo del tratamiento, 2 debido a la admisión en una unidad de cuidados intensivos y 1 porque falleció. Entonces, la medida de eficacia de la carga viral no es el punto final, digamos. No es que disminuya la carga viral, es si realmente estos remedios son capaces de curar a nuestro paciente. La acitromicina, otra droga que ya prácticamente se acabó en la farmacia. Todo el mundo quiere acitromicina. Bueno, también hay muchos ensayos sobre esto. Principalmente, ¿por qué se la comenzó a usar? Porque comenzaron a ver que había una coinfección bacteriana, ¿no es cierto?, de gérmenes atípicos, y entonces era una buena asociación con la cloroquina o la... Nosotros sabemos que la acitromicina y la claritromicina, que ahora prácticamente también están usando la claritromicina, son inmoduladores en el proceso inflamatorio. Entonces, pero existen, digamos, fíjense,
se creía que esta asociación presentaba una mayor tasa de curación virológica después de 6 días de tratamiento. Pero en otro estudio que contrastaban con los estudios de Molina, por ejemplo, repitió los experimentos. Pensó que la eliminación viral, no es decir, rápida, era bastante inesperada y encontró que de 8 a 11 pacientes tenían comorbilidades significativas. Entonces, según estos resultados, los datos presentados para la fecha siguen siendo insuficientes para valorar los posibles beneficios clínicos de la acitromicina. Además, se debe considerar la toxicidad cardíaca cuando se asocia la acitromicina a la hidroxicloroquina. Se sabe que ambos agentes prolongan, que todos sabemos ya el intervalo QT, y pueden potenciar el riesgo de eventos cardíacos en una población que se sabe que ya tiene una comorbilidad relacionada con el corazón. Conclusión, que todos los remedios deben ser usados bajo la forma de ensayo clínico. O sea, no podemos indicarle a un paciente, decirle, señor, usted va a tomar este remedio porque este tratamiento ya fue aprobado por la FDA. El remedio está aprobado por la FDA para su uso, pero no nos dice que es el remedio adecuado por los estudios que ya han habido, porque existe mucha controversia. Entonces, cuando manejemos estos remedios, tenemos que hacerlo firmar un consentimiento informado, tenemos que anotarlo a nuestro paciente, tenemos que hacerle el seguimiento a nuestro paciente, tenemos que anotar las comorbilidades que tiene para ir sumando y uniéndonos a los estudios que se están haciendo, ¿no? Entonces, todavía es prematuro decir que son lo suficientemente seguros porque estos pueden ser potencialmente dañinos para nuestro paciente. Esto era todo lo que quería comentarles. He tenido que hacer una revisión. Mi revisión, como ustedes ven, es prácticamente de abril, mayo, y mi asistencia a muchos web durante todos estos 4 meses. Algo que quiero decirles y lo voy a sacar de mi... Se salió mi diapositiva. Bueno, lo que quería decirles para finalizar, que estoy agradecida con la participación de ustedes y principalmente la gráfica que quería mostrarles era una que dice, ahora que tenemos toda la tecnología, que podemos ingresar a un montón de sitios web y vamos sacando, vamos recopilando datos, nos hemos olvidado de lo que significa una evidencia científica. Ahora prácticamente nos estamos manejando con lo que yo vi, yo creo, he visto que es bueno, me han dicho que es bueno, y en realidad no hay que olvidarse que todavía podemos manejarnos bajo una evidencia científica. Estoy a disposición para declarar las dudas que si se hayan generado. Pregunta si hay. ¿O estuvo bastante clara la exposición? Sí, doctora. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Antonio Bravo, de parte del Laboratorio San Fernando. Hay 10 preguntas, doctora, ahí que están pendientes, 10 o 12 preguntas. Si quiere, voy hablando una por una para que usted la vaya despejando la duda. ¿Le parece? Claro que sí. Ok. La primera pregunta la hace la doctora Rocío Suárez. Dice, doctora Pinto, los niños se enferman menos que los adultos, pero cierto que también son menos contagiosos. En realidad es al revés, Rocío. Los niños tienen una severidad menor
de la sintomatología, pero son los grandes portadores sanos. Entonces, por eso es que debemos aislar a estos niños de los abuelitos, porque si nosotros los papás que salimos a la calle y hacer nuestras compras y volvemos y los niños generalmente nos abrazan, nos dan un beso y podemos contagiarlos, ellos van a tener menores síntomas, pero sí son los portadores sanos que pueden ser los que contagien a muchas personas. La pregunta número 2 es la siguiente, del doctor Ramiro Alcalá. Dice, doctora Pinto, teniendo en cuenta que los pacientes pediátricos son menos propensos a contraer el virus y sus complicaciones, ¿podría explicarnos por qué se da esta situación y existe menor incidencia en estos pacientes? Sí, en la actualidad ya existen, digamos, muchos estudios de los primeros que sabemos por qué y estamos felices. Países, por ejemplo, y principalmente en el nuestro, la BCG los protegía. Ahora sabemos que ellos tienen menor cantidad de receptores ECA en la vía respiratoria. Entonces, por eso, o es decir, como todos tienen, digamos, una maduración menor de estos receptores que hace que ellos sean menos sensibles a la captación del virus. Pero ahora hemos visto que por eso es que conforme va aumentando la edad tienen mayor riesgo de presentar un cuadro grave. Perfecto. Otra pregunta de la doctora Cristina. Si el paciente está asintomático, PCR negativo, pero tras transaminas elevadas, leucocitosis, ¿se da tratamiento igual? Lo que sucede es que esos son los cambios que ya van sucediendo, digamos, y que nosotros no los podemos ver. Entonces, por eso es que le decía, esta enfermedad es una enfermedad multiorgánica, entonces no es solamente respiratoria. Entonces, el paciente no tiene síntomas, pero sí ya tengo una alteración hepática. Entonces, ¿qué es lo que debo darle? Tratarlo como una hepatitis, digamos. Entonces, le voy a hacer una dieta, digamos, a no ser que, digamos, nosotros tengamos un hemograma que esté alterado, que nos esté diciendo que hay una infección bacteriana. Perfecto. Hay otra pregunta de la doctora Beatriz Jiménez que dice que si el doctor en el periodo de lactancia ya puede ser contagioso, dice. O sea, no se ha evidenciado todavía un contagio por el periodo de lactancia. ¿Qué es lo que se indica en estos casos? Una madre, digamos, inclusive una madre COVID positivo que tiene un bebé, digamos. Lo que se hace es la protección a la madre, ¿ya? Para que pueda seguir dando de lactar, pero no existe, digamos, una contraindicación en la lactancia materna. No sé si es esa la pregunta o si es otra cosa lo que quiere preguntarme. Sí, sí, era esa, doctora. Sí es que había contagio en el periodo de lactancia. Hay otra preguntita. Si la doctora Rocío Suárez dice, ¿cuál es el tratamiento para la fase 2A? Para la fase 2A sigue siendo el mismo, solamente sintomático. La fase 2A es cuando ya el paciente está tosiendo, tiene fiebre, tiene malestar general, sigue siendo sintomático. Y justamente ahí en mi diapositiva decía, no recomendamos el uso de antibióticos si no le ha tomado, por ejemplo, un hemograma y ese hemograma me dice que puede tener una coinfección bacteriana. Perfecto. ¿Qué tan frecuentes son los síntomas cutáneos en pacientes pediátricos? Dice la doctora Heidi Lazarte. Bueno, lo único que nosotros tenemos, digamos, son los datos que se han estado produciendo últimamente en Europa, en Estados Unidos, donde se han estado presentando en niños más grandes. Entonces, digamos que la frecuencia de estos casos no debe llegar al 1% todavía porque son casos nuevos que han ido apareciendo.
Perfecto. Doctora, un par de preguntitas más. Dice la doctora Rocío Suárez, ¿en los niños también se da el cuadro de hipoxemia silente como en los adultos? Por ejemplo, en nuestro medio, nosotros no hemos tenido ese tipo de cuadros, como ya decía, hemos tenido 3 niños que han fallecido, pero han sido que venían con comorbilidades. Pero lo que nos están llamando la atención a los especialistas es que sí, ahora prácticamente a medida que el niño va creciendo, pudiera tener la misma sintomatología que el adulto. Perfecto. La doctora Rocío Suárez también dice, ¿por qué entre los medicamentos que presentó no estaba incluida la ivermectina, doctora? Porque no quise entrar en conflicto con los que están apoyando a la ivermectina, lo hice a propósito, pero quiero decirles algo. Existe un estudio reciente de la China también, no lo quise incluir porque imagínense, además del tiempo, me limité a poder cumplir con todos, pero sabía que esta pregunta iba a existir. Se ha visto que sí, en algunos estudios, que sí la ivermectina tiene un efecto en la inhibición de la replicación del virus también. Hay otros estudios que lo niegan, por ejemplo, pero a favor de todo esto, tengo la guía brasilera y la guía brasilera la incluye a la ivermectina en su tratamiento. Perfecto. La doctora Beatriz Jiménez también dice, ¿en qué tiempo una vez se diagnosticó la enfermedad debería realizar el segundo PCR de control? Después de los 14 días. Después de los 14 días. El doctor Peter Kununana dice, doctora, buenas noches, ¿qué criterios utilizamos para la unidad de terapia intensiva en prescripciones adultos y pediátricos? Todo va a depender de la severidad que tenga el paciente. Entonces, lo primero que nosotros vamos a tener prácticamente va a ser una insuficiencia respiratoria aguda, entonces lo vamos manejando con oxígeno dependiendo de la necesidad que tenga, ¿no es cierto? Y después, obviamente, tenemos que tener todos los análisis que nos dicen que son los que nos manifiestan prácticamente la cascada inflamatoria para determinar si nosotros vamos a ir usando corticoides, si vamos a usar anticoagulantes, si vamos a utilizar los antivirales y prácticamente todo el manejo respiratorio que puede tener en una terapia intensiva. En cuanto a los antibióticos, seguimos insistiendo, solamente si vamos viendo que hay una coinfección bacteriana, vamos a utilizar el mismo esquema de antibiótico que utilizamos normalmente cuando tenemos una complicación en una UTI. No sé si es esa la pregunta o si necesita alguna otra respuesta. Sí, bueno, si no fue suficiente, que por favor nos siga preguntando al doctor. La doctora Carola dice, en caso de suficiente alteración electrocardiográfica, ¿el uso de acitromicina e hidroxicloroquina se quitan ambos o se puede mantener alguno de los dos? Si hay una alteración electrocardiográfica. En realidad, lo que se hace, por eso, el uso de estas drogas tiene que ser previo a un electrocardiograma y se hace, digamos, y se hace el control. Cuando nosotros vemos de que hay alguna alteración, entonces lo que hacemos es suspender las dos drogas. Por eso es que en muchos estudios no se han llegado a concluir porque han tomado un día, han tomado 2 días, han tomado 3 días. Perfecto. Doctora, dice, ¿qué cuidados deben tener si un paciente tiene COVID y está siendo atendido en su casa? Bueno, no sé si, creo que ya lo explicó eso. Pero solo quise incluir estos cuidados generales por el tiempo, pero en realidad, como les decía, tenemos que tener un cuarto especial aireado, ¿ya? Donde el paciente se mantenga solo, sea atendido por una sola persona y este paciente obviamente debe tener el cuidado que todos sabemos. Lavado de manos, el uso de barbijo y la persona que ingresa a atenderlo, igual el uso de su
ropa de protección, ¿no es cierto? Que debe ser barbijo, gafas, gorros y también para protección para sus zapatos. Perfecto. Hay dos preguntas que se repitieron, doctora. Dice que si los pacientes recuperados de COVID pueden contagiarse nuevamente o son inmunes ya cuando ya se contagiaron. Les comento algo. Justamente todas esas son las cosas que uno aprende de los webinars, pero cuando son webinars serios. Entonces yo normalmente soy afiliada a sociedades grandes, entonces, y es gente que ya ha tenido la experiencia en este tratamiento y que manifiesta su experiencia, que nos cuenta qué es lo que hace. Entonces, en ese sentido dice, y me llamó la atención precisamente, y lo publiqué, creo que lo publiqué en el muro de la Sociedad de Pediatría. En realidad, han habido casos de reinfección. Entonces, no saben todavía cuánto es la inmunidad que deja el virus y por cuánto tiempo. Ahora que se está manejando mucho el uso del plasma, por ejemplo, ellos dicen, bueno, también no todas las personas pueden ser donantes porque las inmunoglobulinas van aumentando, digamos, acerca del 20º día, ¿no? Pero todavía no sabemos, dice, si esta inmunidad nos va a durar 3 meses, si nos va a durar 4 meses, si nos va a durar 6 meses. Entonces, y aunque han sido los casos de reinfección, pero hay dentro de los estudios casos que se han admitido como reinfección por el virus. Perfecto, doctora. Creo que eso del plasma era importante, estaban consultando igual parte del plasma. La doctora Karina dice que recomienda la utilización de interferón alfa que utilizan los cubanos. ¿Cuál sería su efecto principal? Claro, fíjense que el interferón, yo también lo describí, es el uso ya en el paciente crítico, ¿ya? Entonces, va a depender de todo, como les decía, todo esto es una cascada y cada medicamento tiene una acción para bloquear un nivel de esa cascada. También está indicado cuando se tiene, cuando se puede y principalmente en el paciente crítico. Perfecto, y una última pregunta, doctora. Dice el doctor Juan Carlos, que llegó un poco tarde, y dice si puede repetir los criterios laboratoriales tempranos en la consulta médica. Cuando nosotros recibimos un paciente, que va a ser lo que nos va a tocar en general a todos, tanto a los médicos internistas, médicos generales, médicos pediatras, y ahora, digamos, nos llega algún paciente con alguna sintomatología respiratoria, que es a lo que nosotros creemos que es lo que nos va a llegar en otro web que di cuando demostré que prácticamente el niño puede llegar con así. 2 cuadros hemos tenido en la caja petrolera positivos y lo que tenían era diarrea, digamos. Y acabaron siendo COVID, ¿no? Entonces, pero son los generales. Pidamos un hemograma, pidamos una PCR, pidamos una radiografía. Específicamente son eso. En otros países ya están pidiendo procalcitonina, ¿ya? Entonces, DHL para ver, pero lo primero que nosotros tenemos que pedir son los estudios generales básicos y ver cómo está, digamos, los resultados en ese momento. Como decía, puede venir una leucocitosis en una primera fase, pero si el paciente sigue, digamos, en 48 horas con la sintomatología, se lo debo repetir y probablemente si es un COVID ya puede venir una leucopenia, ya puede venir una linfocitopenia, puede venir una PCR elevada, puede venir una PCR normal, que eso es lo que nos va a ir dando el dato si existe una coinfección o no hay una coinfección bacteriana, para decir a este paciente debo darle antibiótico, a este paciente no le debo dar antibiótico, a este paciente solo lo debo tener con tratamiento sintomático.
Perfecto. Y han hecho una pregunta muy interesante, doctora, la última, por favor. Doctora, buenas noches. En la guía COVID del Ministerio menciona que en la etapa 1, la enfermedad leve con factor de riesgo considere uso de tromboprofilaxis. ¿Qué debemos usar? Digamos, si en el Ministerio sugieren eso, ¿qué debemos usar si pasa la tromboprofilaxis? Bueno, lo que sucede, fíjense que eso está en la guía nacional y es la guía de adultos. Me imagino que quien pregunta lo que se usa es heparina. ¿Ok? Pero para esto, ayer justamente decían, ¿a quién tenemos que darle estos remedios? ¿Se los vamos a dar a todos? No se los vamos a dar a todos. Entonces tenemos hasta en esto, digamos, no se debe, yo hice parte prácticamente cuando se elaboraron las normas departamentales de adultos, más que todo por afinidad con el tema. Entonces, porque volcamos de que era una neumonía a que lo que sucedía era un tromboembolismo pulmonar. Entonces, en ese momento dijimos, le metemos a todos, pero principalmente estos se deben dar obligatoriamente a los pacientes de riesgo, a los cardiópatas, a los que han tenido una embolia, y que generalmente estos pacientes ya vienen con sus remedios, que lo que hay que insistir en este momento es que no suspendan sus tratamientos de prevención para estos cuadros, para evitar las trombosis. Ok, doctora, creo que eso sería todo. A nombre de San Fernando y de mi persona, con mucho gusto, agradezco su predisposición por esta excelente exposición. Todo el mundo la está Estoy viendo felicitando ahora en el otra chat. pregunta ahí de la doctora Ana Herrera. Ajá. ¿Es cierto Que, que la altura prevendría la diseminación del virus? Dice. sí, cuando yo di mi primer web, que fue con todos los neumólogos pediatras, un colega quería incluir que la altura en todo caso era un factor de riesgo. Entonces yo le dije, todavía no tenemos datos de que sea un factor de riesgo. Y ahora esto se viene proyectando mucho, como les digo, en estos web a los que yo asisto, y dicen, prácticamente afirman que la altura es un factor protector para contraer la enfermedad. Ok, doctora. Hay una pregunta más. ¿Gusta responderla? La doctora Rocío Suárez dice, ¿por qué tendría que dar al paciente en la fase 2B medicamentos antivirales si en la fase 2B la replicación viral ya ha disminuido? Creo que ya lo mencionó, pero a ver si la puede refrescar, por favor. Claro, o sea, en realidad es que precisamente cuando el paciente comienza a ser sintomático, ¿no es cierto? Por todos los efectos colaterales que se han venido haciendo y viendo, es a partir de ahí que nosotros ya tenemos que iniciar los antivirales. Pero en la fase 1 y en la 2A, el paciente puede quedar asintomático, puede quedar como un resfrío. Entonces no necesitamos exponerlo a que tenga algunos efectos colaterales. Ok, perfecto. Entonces, hay una pregunta, dice, disculpe, mi pregunta era si en la etapa de latencia es contagioso el paciente, no de lactancia. Fue una de las primeras preguntas. Claro que sí, entonces precisamente ese es el problema. Si yo me infecto ahora, ¿no es cierto? No sé hasta que me vienen los síntomas si yo tengo o no tengo, digamos, la enfermedad. Entonces nadie sabe, yo no sé. Y eso es lo que nos sucede ahora a todo el mundo, digamos. Yo estoy conversando, yo estoy riendo y ya fui contagiado. Entonces, en este momento ya yo soy contagioso. Es ahí, la carga viral es mayor a partir de que yo me contagio. Ok. Entonces, con esto, doctora, le damos fin al curso y le agradecemos, como le iba comentando, muchísimas gracias de parte de San Fernando, de mi persona, mucho gusto
Les agradecemos también a todos los asistentes que pudieron estar esta noche con nosotros. Y bueno, seguramente lo vamos a estar invitando para la próxima oportunidad con usted o con algún otro profesional de su nivel. Entonces, muchísimas gracias, doctora. La dejo para que Yo se despida ahí contenta de de su... poder haber aportado con algo. Quise mezclar de lo actual, pero de algunos conceptos que todavía no estaban específicos y que debemos tenerlos claros todos los médicos y los que estamos interesados en saber para si llega un momento en que recibamos un paciente COVID. Gracias por la atención. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Que tengan buenas noches.